pero sí está relacionado un poco. Así que si me ayuda, buscando Salmo 19. Y cuando lo tengo en su cuerpo también, si se puede poner de pie, más que bendecido. Salmos 19. Y vamos a leer el versículo 7. Salmo 19, vamos a leer el versículo 7. Porque dice la palabra del Señor: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor por tu eres bueno, gracias por tu nuevo domingo, en una nueva celebración que podemos unirnos como iglesia. Estamos aquí, Padre, con corazones agradecidos, con corazones que comprendemos y entendemos que nada de esto pudiera ser posible si no fuera por tu gracia y por tu misericordia. Nuestra mente está consciente de que hemos llegado hasta este punto de nuestra vida porque tú lo has querido, porque tú nos has permitido a algunos tener negocios, a algunos otros tener trabajo, porque nos has permitido tener familia. Para los que somos padres de familia, hemos podido ver nuestros hijos crecer, y aunque haya momentos en donde nos angustiamos, aunque haya momentos donde vemos enfermedad, donde vemos aflicciones, donde vemos dolor, aún ahí tú has sido fiel. Y podemos decirte gracias. Gracias porque en esta mañana de un nuevo domingo tú nos has regalado un día más para poder abrir nuestros ojos, ver a nuestro alrededor y bendecirte. Entender que tenemos un hogar, entender que tenemos alimento, que tenemos vestimenta, pero sobre todo que tenemos a ti. Tú eres bueno. Así que te podemos decir en esta mañana gracias por la oportunidad de poder venir, entrar a este lugar y poder alabar y glorificar tu nombre. Exaltamos a ti por lo que tú eres. Tú te mereces toda la gloria y toda la honra. Así que gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias porque nos permites escuchar tu palabra en estos momentos. Te pedimos, Espíritu Santo, que quites toda distracción, que quites todo aquello, todos esos pensamientos que no nos permiten enfocarnos en ti. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos entender, discernir, comprender esta palabra que viene de tu corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo siempre he creído que el ser humano es extremadamente complejo. Complejo a decir no más. ¿A qué me refiero con complejo? Que en cierta manera el ser humano se complica solo. Piense que en mi trabajo, nosotros cuando tenemos que mejorar algo o hay un proyecto que se debe de implementar, se seleccionan diferentes personas de diferentes áreas y se hace lo que nosotros llamamos como un focus group. No sé si ustedes han escuchado lo que es un focus group, que se agarran diferentes gente, se les hace una encuesta. Eso lo hacen las empresas de mercadeo, hacen encuestas y empiezan a tratar de identificar qué mejoras se puede hacer, pero nosotros lo hacemos de una manera diferente. Nosotros reunimos a diferentes personas del área para que hagan este focus group y de ahí salgan las ideas de cómo mejorar y cómo implementar todo lo que se quiere hacer. Y las reglas del juego son sencillas. Se les dice, por darles un ejemplo, miren, queremos mejorar la eficiencia de este proceso. Simplemente son diferentes áreas, todos conocen diferentes maneras de hacerlo. Entonces la regla del juego es sencilla. Se ponen las ideas, se hace ese grupo, todos aportan algo, porque todos tienen que aportar. Y simplemente se implementa lo que se quiere. Y a mí me invitaron una vez a uno. Y cuando yo fui, la idea era cómo reducir el indicador de retacería. ¿Qué es retacería? La cantidad de desecho de tela que se va haciendo en un proceso productivo. Entonces yo dije, debería de ser fácil. Nunca he experimentado eso, pero
Veamos cómo es. Y como yo me podía, conocía la mayoría con los que estábamos haciendo el grupo, yo dije, va a ser bien entretenido eso. Qué bonito va a ser trabajar con esta gente que hace un trabajo conmigo. Y empezó, en teoría, los focus group duran todo el día, ¿verdad? Por el hecho de que se tiene que salir de ahí con una estrategia ya para implementar. Y cuando empezamos, algo que se tenía que ser sencillo se volvió complicadísimo. Complicado hasta no decir nada. Teníamos a una persona que no importa lo que alguien aportara, ella venía y simplemente llevaba la contraria. No sé si ustedes conocen ese tipo de personas que uno dice, hermano, dice que queremos hacer este evento porque sentimos que va a ser de bendición para los jóvenes. Ay, hermano, los jóvenes viejos. ¿Ya han escuchado ese tipo de personas? Y uno va y dice, mire hermano, dice que queremos ir a este nuevo lugar porque sentimos en el corazón del Señor y podemos levantar este lugar y vamos a decir a él, no, hermano, en ese lugar nadie va a llegar. Entonces, estaba esta persona y yo decía, qué complicado es cuando uno tiene que trabajar. Después nos tocó uno que quería imponer y quería que todo el mundo aceptara la idea que él decía. Y cuando nosotros decíamos, sí, mira, la idea es buena, pero ya al momento de implementarla puede suceder eso. No, es que ustedes no han entendido. Tienen que entender que ustedes no han entendido, tenemos que hacer este proceso. Y quería imponer todo. Y cabal, se me vinieron varios a la mente, no ya que pero se me vinieron a la mente decir, ¿quién no han tenido personas así que quieren imponer todo? No, es que no me has entendido, lo que yo digo es así. No, si aquí comprendí, pero si lo hacemos así hay consecuencias. No, pero y empiezan a querer ver de qué manera ven la idea para que se haga como yo quiero. Y hay otros que simplemente son un conflicto acá, que ni ellos mismos se entienden. Y cuando yo miraba eso y empezaba a ver eso, porque eso fue hace muchos años, y yo me empecé a recordar todo eso, yo decía, es que el ser humano es complejo, porque el ser humano a veces reacciona o es dependiendo de cómo ha sido criado, de qué manera o de qué forma le metieron ciertos pensamientos, ciertas reacciones. Hay gente que reacciona de una manera por algún trauma que tuvo en su vida. Hay gente que es enojada simplemente porque ese es el mecanismo de protección. Entonces, el ser humano es complejo. Y cuando yo lo quería poner a la vida espiritual, yo dije, lo espiritual no debería de ser complejo. Si ustedes se ponen a pensar, Jesús fue bien simple en todo lo que hizo. Amén. Jesús fue el ser más sencillo en la tierra. Él no complicaba nada. Él, todo lo que hacía, todo lo que hablaba, trataba de hablar en parábolas para que la gente lo entendiera. Y era tan sencillo para aquellos que tenían o estaban alineados con él. Porque él dijo, el mundo no lo va a entender, porque el mundo es complicado. El mundo no va a comprender lo que yo les quiero decir, porque el mundo agarra todo y hace un relajo. Y hoy lo pongo yo a la iglesia como tal, y no solo esta iglesia, sino que todas las iglesias. Y sí, que las iglesias deberían de ser lo más sencillo. Las iglesias deberían de ser el lugar donde se abren las puertas, todos vienen gozosos, alegres, alaban, se comprometen con el Señor, reciben palabra y crecen, se aman unos a otros, se levantan, se ayudan, pero por alguna razón se complica la cosa, porque no todos tenemos la experiencia de iglesia, porque algunos quizás crecieron con amor y otros crecieron con poder, unos crecieron con misericordia y otros crecieron en la iglesia que le gritaban, los trataban mal. He escuchado de gente que simplemente los tenían como si fueran soldados, que cada vez que hablaba el pastor todos así. Y no se trata de eso,
si la vida, la enseñanza que nos dio es una bien sencilla. Y como les digo, no es una prédica para el padre, pero siento que los hombres a veces somos bien sencillos. Nadie dice, hermano, apoyen, si no voy a quedar mal con las mujeres. A veces nosotros los hombres, simplemente nuestra mente está en blanco y eso es lo más sencillo por ahí. No nos complicamos. Y por eso yo en esta mañana le voy a ver a que se nos queda mal. Yo por eso en esta mañana le voy a hablar de los complicados. Y el subtema de esto se va a llamar, porque me gustó cuando lo leí, se lo puede ser honesto, le iba a poner así, pero muy largo, y por eso que él puso solo lo complicado. El arte de hacer difícil lo sencillo. Miren qué lindo eso. El arte de hacer difícil lo sencillo. Porque el ser humano es tan complejo que lo sencillo lo complicamos todo. Un simple lineamiento, una simple indicación que se nos da, lo volvemos complicado. Yo lo miraba en el trabajo y decía, ¿cómo es que algo tan sencillo, que solo tiene que reunir ciertas personas en el trabajo, se vuelve tan complicado que al final ni implementamos nada, ¿no? Se volvió tan complicado que la estrategia que dije que todos habíamos quedado de acuerdo, uno no le gustaba, otro no estaba de acuerdo, otro solo dijo que sí porque ya todos lo estaban presionando, al final se volvió complicadísimo. Y yo lo veo en mi iglesia y siento que a veces uno siente como que está bien forzada la cosa, como que si no es tan sencilla la situación. Entonces, yo tomé el primer versículo, que para mí es el versículo más sencillo del mundo. Que uno lee ese versículo y nadie debería de complicarse la vida. Pero miren qué curioso que el ser humano ha complicado este versículo, que para mí es el que refleja, y con eso quería iniciar, el arte de hacer difícil lo sencillo. El versículo para mí más sencillo de todo está en Génesis 1:1. Todo el mundo se lo puede. Todo el mundo lo sabe. Dice Génesis, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Uno. ¿Y qué vinieron a hacer los científicos, los estudiosos, los que se creen, los super eruditos, los genios de este mundo, los que tienen un IQ por arriba de 150, 160? ¿Qué hicieron? Dijeron, no sé, no me suena a que Dios creó, tiene que haber algo más. Y algunos por alguna razón se miraban al espejo y decían, ¿me parezco un mono? Creo que venimos del mono, y empezó una gran teoría que mucha gente apoyaba. Después vinieron otros y dijeron, no, el Big Bang, es que tuvo que haber algo, una explosión allá en el universo que creó el cielo. Hermano, si usted escucha todas las teorías que hay sobre la creación, son libros enteros, son tesis, son estudios, análisis, y un simple versículo lo ejemplifica todo. Amén. Mire qué sencillo es el Señor que dice, y creó. No, hermano, aquí yo necesito saber cómo lo creó, cómo lo pensó, cómo lo hizo. No nos importa eso, hermano. Y si el Señor simplemente se le ocurrió y dijo, quiero hacer una tierra, ahí estuvo. Este es lo más sencillo que el cristiano tiene. ¿Y cómo se complica la vida? Hermano, ¿y será que hay extraterrestres? ¿Hay algo más? ¿Para qué complicamos la cosa? El Señor dijo, se crearon los cielos y la tierra. Punto. Si hubiera dicho Él, y van a haber otros seres vivientes más adelante, lo creeríamos, porque esa es nuestra fe. Pero no dice eso la Biblia. En algún lugar usted lee aquí extraterrestre.
En algún lugar leemos ahí y hay algunos seres escondidos en otra parte del universo. No, hermano, no. Porque complicado. Y si vamos a lo espiritual, qué complicado es poder seguir un simple lineamiento. Ámense los unos a los otros. Nadie dice amén porque cuesta. Mire, ese es el lineamiento más sencillo de Jesús. Y Él lo dijo. Si hacen eso, cumplen toda la ley. Porque si uno ama, no va a matar. Si uno ama, no va a odiar. Si uno ama, no va a hacer ningún quebrantamiento de los mandamientos. Vamos a amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Sencillo. Pero viene el ser humano, pues los fariseos y los sacerdotes dijeron, no puede ser así de fácil. No, tienen que hacer esto, tienen que ir a eso, tantas complicaciones. ¿Sabían ustedes que la Biblia, los judíos tienen un sublibro donde ellos van haciendo las anotaciones de todo y todas las adiciones que ellos han hecho? Lo tienen y hay que cumplirlo. Los judíos que son bien rigurosos. Y gracias al Señor que el Señor dijo, nada de eso es sencillo. Si lo mío es sencillo. Y por eso lo leímos en el Salmo. Yo por eso quería empezar con eso, porque dice, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Que hace qué? ¿Sabe al sencillo? Amén. Es que aquel que es sencillo de corazón es igual que Jesús. Porque con eso trabaja el Señor. Con lo sencillo. Con lo que no hay necesidad de complicar. Y ahora me voy a meter de lleno entonces, hermano, ¿qué es complicado? ¿Quiénes son complicados? Porque yo creo que cada uno de nosotros se va a identificar. Si no con uno, con dos, con los 3 puntos, 4 puntos que traigo. Porque voy a tomar de base a los más sencillos que pudo tomar Jesús a sus discípulos. Hombres sencillos, de acuerdo a lo que hacían, pero complicados en su forma de ser. Porque para que este versículo se hiciera realidad, tenía que venir el testimonio de Jehová. ¿Quién es el testimonio de Jehová? Jesús mismo. Jesús es el testimonio. Y tenía que venir Jesús y tomar a estos hombres y transformarlos de complicados a sencillos, así como lo ha hecho con nuestra vida. Amén. Porque aunque no lo crea, pues es complicado, hermano. Yo sé que usted me está diciendo, no, hermano, yo soy lo más sencillo del mundo. No. Somos complicados. Tomamos situaciones simples y las volvemos un dolor de cabeza. Tomamos situaciones que deberían de ser un ambiente agradable y lo volvemos complejo. Tomamos una situación que debería ser una salida familiar y salimos peleados por alguna razón. No estoy viendo a nadie, hermano. Entonces, miren, voy a empezar con lo primero. La primera cosa es ser una persona complicada. Porque una persona complicada, como lo mencioné, lo primero que tiene es la negatividad. Y hubo una situación que a mí me asombra, que el ser humano, cuando creemos que esa persona debería salir con su negatividad, el ser humano está complejo y sale otra. Porque hay una situación en la palabra del Señor, que está Jesús con los discípulos, y dice que hay un pueblo que ha parecido por todo, y habían estado mucho tiempo con Jesús escuchando. Entonces vino Jesús y preguntó y dijo, ¿y de dónde le vamos a dar de comer a esos? Y hoy les pregunto, ¿quién era el que mejor podía manejar las matemáticas de los discípulos? ¿Quién cree? Nunca ha sido Mateo, porque Mateo era el que manejaba los tributos, los impuestos. O sea, él manejaba y por alguna razón él no quiso manejar el dinero, fíjense. Lo manejaba para. Pero
Cuando Jesús pregunta, ¿cómo le vamos a dar de comer a esto? ¿Quién tendría que haber salido como negativo sabiendo el costo de las cosas? No creo. Jesús, yo te quiero comentar que yo manejo muy bien el dinero. Y lo que tenemos de ofrenda, no, es poquito. Es poquito. No creo que ni alcancemos para darle a 10. Y miren cómo es la complejidad del ser humano, cómo es lo complejo de los discípulos. Porque ¿quién creen que salió al encuentro? No fue Mateo. Dice la palabra del Señor en Juan 6:7. Y Felipe le respondió, Felipe le respondió, Felipe salió del negativo. Aquel Felipe que se acuerdan que dijo Jesús de Felipe. No hay hombre como ese. No hay israelita como ese. Salió del negativo. ¿Y qué dijo Felipe? No, hombre. Y los 100 denarios de pan bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Porque la primera característica que les quiero compartir es la negatividad. Todos en algún momento de la vida somos negativos. Todos en algún momento. Depende de la situación en la que nos encontremos. Porque estos hombres miraban mucha gente. Y con lo poco el Señor puede hacer mucho. Y ellos lo habían experimentado. Pero por alguna razón, Felipe, que ni siquiera manejaba el dinero, quería guardar su cucharita. Amén por esas personas negativas. Amén. Digan amén, hombre. Somos negativos a veces, hermanos. Porque el Señor a veces nos manda una palabra, vemos sus milagros, vemos cómo Él se está moviendo en nuestra vida y aún así nosotros decimos, no va a alcanzar para que tu milagro se dé por completo. Sucede. No, hermano, que cuando empieza la situación y empezamos a ver las dificultades crecer, porque si solo hubieran llegado 10 a escuchar a Jesús, ¿cierto que todos hubieran dicho, ¿de dónde le vamos a comer? Compartamos el pan. Veamos cómo hacemos, con lo poquito vemos cómo nos alimentamos, pero como eran bastante, claro. Y lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Lo mismo sucede en nuestra vida, porque cuando vemos que las cosas se van aglomerando, acumulando, entonces ya empezamos a dudar. Y ahí entra el negativismo. Sí. Qué difícil es no ser negativo. Qué difícil es simplemente pensar y decir, Dios lo hará. Es que es difícil, hermano, yo lo entiendo porque a mí me pasa. Es que quitarse lo negativo es simplemente empezar a caminar en fe. Porque lo negativo hace que siempre pensemos en todo lo contrario. Siempre hay de eso. No importa en qué lugar usted se encuentre, siempre habrá una persona que va a ver lo negativo. Y probablemente a veces somos nosotros mismos. Este hombre, Felipe, fue el primero que reaccionó y se contagia. Porque le aseguro que cuando él dijo eso, todos han de haber dicho, sí, vea, ya contando bien, ya son bastantes. Ya son bastantes. Y yo le invito a que cada vez que un pensamiento negativo entre a su mente, analícelo. Hermano, y como que llevan otro lugar los cobran, y de dónde van a sacar más dinero. Miren, los pastores y personas y los que sirven aquí, los líderes, saben que aquí se multiplica por alguna razón. Se multiplica. Que tal vez no vamos a llevar una granja, una sopa para cada persona, pero podemos llevar lo suficiente para que sean agradecidos y le den gloria a Dios. Por alguna razón, cuando uno empieza a decir, no, hermano, es que si viera, con ese diezmo no. Pero ni chicos podemos llevar. Imagínense, todos pensáramos así. No nos moviéramos. Pero ¿saben lo que quiere Jesús de nuestra vida? Y aunque haya un pensamiento negativo, usted diga, hey, 200 denarios no bastan, pero hay uno que multiplica.
Entonces la primera característica que nos tenemos que quitar como personas complejas es la negatividad. La segunda es bien linda. La segunda es emocionante, la segunda característica. Porque es un momento en la vida de Jesús que yo creo que más de algunos, yo que hago capacitaciones de personas, de los colaboradores de la empresa, me doy cuenta que todo el mundo reacciona diferente. Nosotros le damos en la empresa capacitaciones de manera exitosa. Y fíjense que cuando se dan los conatos, se dan las cosas, a los 10 que capacitamos, 3 siempre se congelan, por alguna razón. Se quedan, o sea, no saben reaccionar. Otros son vivos y empiezan a agarrar. Entonces, uno tiene que entender que hay gente que ya lo trae en la sangre, que reacciona rápido, que sabe cómo manejarse ante una situación crítica. Y si yo les pregunto, ¿quién es el más peleón de los discípulos? Miren qué curioso que todos están pensando en uno. Pero en teoría, de acuerdo a la historia de los discípulos, había uno que venía de una línea que era una revolución total. Si ustedes se ponen a pensar quién era el más extremo, tendría que haber sido Simón el Celote. Hermano, ¿por qué? ¿Quién es el Simón el Celote? Los celotes venían de esa línea que se habían rebelado contra los romanos. Entonces ellos lo que querían era guerra. Los celotes lo que querían era pelear contra los romanos. Entonces cuando Simón el Celote fue llamado, en su mente creía que Jesús iba a venir a derrotar a los romanos. Entonces, Simón el Celote era peleonero. Simón el Celote era revolucionario. Y sin ofender, para que entendamos en los salvadoreños, Simón el Celote era un guerrillero. Así como lo oye. Él iba en contra de todo lo que el Imperio Romano hacía. Él quería guerra. O sea, este hombre era el primero que tendría que haber saltado a atacar. Porque eso quería. Hoy vámonos a la situación de Jesús. Dice que todos estaban de noche. Estaban orando, como todo pueblo cristiano. Y llegaron soldados romanos. ¿Con quién llegaron? Con Judas. Y cuando estaban ahí, sucedió algo. En Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marcos. Qué curioso que saltó Pedro cuando en realidad el que debía de haber saltado era Simón el Celote. Si él era el revolucionario, él estaba esperando la oportunidad para atacar a alguien. Él era revolucionario, pero somos tan complejos que a saber qué va a haber pasado por la mente de Simón el Celote. Quizás vio tanto tiempo a Jesús en esos 3 años y vio cómo se comportaba, que quizás empezó a cambiar su mentalidad. Y ahora, el hostil, que es la segunda característica de una persona compleja, complicada, el hostil se volvió tan sencillo. Y el que era la piedra que tendría que haber sido la base, se volvió el hostil. Miren qué complejo es el ser humano. Porque ya al momento de las horas, el que creemos que es el que va a estar como base, es el primero que se va y hace un gran relajo. Y así pasa en nuestra vida. El que creemos que nos va a ayudar, el que nos va a bendecir, es quizás el primero que traiciona. Y nos volvemos hostiles. En situaciones donde no queremos, nos volvemos hostiles. Y no necesariamente hostiles físicamente, sino hostiles espiritualmente. Porque cuando deberíamos de amar, ofendemos. Cuando deberíamos de levantar, matamos. Y qué curioso que el Señor, ¿cómo lo dijo Jesús? Ser manso. ¿Cómo? Eso dijo Jesús. ¿Quién cree que estaba escuchando todo eso? Simón el Celote.
La diferencia es que Simón el celote sí hizo caso, Pedro no. Pedro solo escuchó serpiente. Miren qué tan complejas son las situaciones que el que debería de haber actuado de una manera diferente, actuó como Jesús quería. Y el que tendría que haber actuado sencillo, actuó hostil. Es que así es el ser humano. Por eso es que cuando usted vea una situación que alguien está ofendiendo, alguien está haciendo algo hostil espiritualmente hablando, usted es el primero que tiene que decir, yo entiendo. Es que somos complejos. Simplemente hay que orar por las personas que se pierden, esa persona lo que hizo. Hay que orar para quitarnos. La hostilidad está dentro de todos nosotros. Unos gritamos, yo soy gritón. Unos ofendemos. Unos somos de una manera que hacemos ofender con palabras básicas a otros. No, hermano, yo nunca soy así. Mira, a veces lastimamos y no nos damos cuenta. Con ciertas acciones que hagamos, podemos lastimar el corazón de una persona. Por el simple hecho que no abracemos, por el simple hecho que no levantemos, podemos ser hostiles y es parte de nuestra complejidad. Somos complicados. Y por eso es que tenemos que pedir al Espíritu Santo a Jesús que nos quite eso. Esa es la segunda característica. La tercera característica es una que creo que todo el mundo se imagina, nos pasa, a mí me pasa mucho. Y si yo les pregunto, ¿quién es el que debería de ser el menos amoroso de los discípulos? Yo quisiera creer, debería de ser Judas. Porque Judas yo creo que el Señor ya lo había preparado para ser un traicionero. Y hubo una situación con Jesús que el que debería ser el menos amoroso terminó siendo el que se llamaba el discípulo amado de Jesús. El que se sentía amado por Jesús terminó siendo el menos amoroso. Yo a esta característica le llamo falta de empatía. En Lucas 9:54 dice que viendo esto sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? No debería haber venido esta frase de Judas. Si es que no tenía el corazón de Dios. Y sin embargo, miren de quién vino. Del que se llamaba el más amoroso de todos. El que se el amado de Jesús. Y por alguna razón no demostró amor. Miren qué complejo es el ser humano, que cuando ve rechazo, lo primero que hacen es reaccionar al rechazo. Es que está en nuestra ADN, está en nuestra sangre. Alguien nos ofende, yo tengo que ofender. Yo no me puedo quedar con eso. No, hermano, es que si alguien dice algo, yo le tengo que decir la verdad. Pasa con todos nosotros. Qué difícil es quedarse callado. Pasa con nuestra pareja, pasa con nuestra familia, pasa con nuestras amistades. Si que alguien nos dice algo, tenemos que regresarlo. Nos gusta jugar el ping-pong verbal. Nos tiran una pelota, tiramos la otra. Y así estamos hasta que alguien se tiene que casar o alguien tiene que ganar. ¿Y qué dijo Jesús? Ustedes no son del Espíritu de Dios. Jesús fue sencillo. Jesús no regañó a los discípulos. Les dijo, ustedes necesitan ser del Espíritu de Dios. Sencillo. Sí, que Jesús no era complicado. Pero él necesitaba que sus discípulos cambiaran ese complejo que ellos tenían. De ser complicado. De simplemente decir, ustedes están aquí en este mundo para amarse unos a otros. Punto. Ustedes están aquí para ayudarse unos a otros. Punto. No, y es difícil, hermano. Ser empático es difícil. Porque ser empático es entregarse, no solo de corazón, sino que también entregar materialmente cosas. No, hermano, yo quisiera ayudar. ¿Y cómo ayudar? No, voy a ver que el Señor pone mi corazón. Nadie quiere ayudar. Nadie sabe.
Y nadie quiere dar su tiempo. Los sábados, no, hermano, yo los sábados no puedo ir. Es el único día que yo descanso. Imagínense, así hubiera sido eso con los discípulos. Y venía el cielo y Jesús decía, no, viniste sábado. Hubiera venido otro día, te hubiera cerrado. Jesús no tenía tiempo. Todo el tiempo era para bendición para ellos. Y eso le quería enseñar a los discípulos, que todos tenían que ver con ojos diferentes a la persona, ojos de compasión. Pero a una persona complicada le falta empatía. No solamente hostil, no solamente negativo, nos falta empatía. Vemos a personas en la calle necesitadas y no les damos, ¿por qué? Porque creemos que no, ese va a ir a fumar, ese se va a ir a tomar su dolor, va a ir a hacer algo. Pero el Señor nos ha dicho si tenemos que cuestionar lo que ellos hagan con el dinero. Nos dice bendecir. Cuesta. Yo le digo, a mí me cuesta. Me cuesta, yo veo a la gente en la calle y le digo, lo primero que hago yo es criticar. Porque a veces veo personas pidiendo y yo le digo, mira, si esto puede trabajar. Y yo no sé lo que le ha pasado en su vida. Y después digo, uy, perdóname, Señor, porque en vez de pensar cómo le puedo bendecir, yo estoy pensando en por qué no se ha levantado. Y uno no sabe lo que a mí me importa. Y eso es el empático. Saber que si esta persona está haciendo algo, uno tiene que entender el por qué lo hace. No simplemente el azar el darlo. Y la última característica, que es la que creo que muchos de nosotros tenemos, y esto todos los discípulos lo experimentaron. Esto no fue uno de especial, todos tenían este deseo. Yo le llamo el deseo de tener el control. Lucas 22:24 dice, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron lo que era el poder del Espíritu Santo. Experimentaron que cuando ellos sanaban, la gente los rodeaba. Yo no sé usted si ha tenido algún chispazo de fama. No sé si ustedes han tenido algún chispazo de, a mí me ha pasado jugando fútbol, que cuando termina un torneo, toda la gente dice, qué bien jugaste. Y uno dice, jugar en el Barça, decía, a ver, porque candero. ¿Por qué? Porque un poquito de poder agarramos pájaros. Y lo mismo le pasó a los discípulos. Miren qué curioso que después de que ellos sanaron, echaron fuera enfermos, eran los grandes discípulos de Jesús. Y la gente se reunía alrededor de ellos y decía, oren por mí, ustedes tienen el poder del Señor. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? La necesidad de control. Toda persona complicada tiene eso, que quieren imponer su mando. Peleándose entre ellos por quién iba a ser el mayor. ¿Cuándo Jesús les dijo que ellos iban a hacer algo? En ningún momento. Pero ellos asumieron que si me está dando el poder, entonces yo mando. Todos querían que Jesús los seleccionara como, tú tenés esta cualidad, tú vas a ser el número 3, tú vas a ser el número 1. Y en Jesús no funciona así. En la Biblia, en nuestra vida espiritual no funciona así. Amén. Pero cuesta quitarse eso. Miren, la gente dice, no, es que usted hermano el líder. Sí que el líder tiene que ser el más servidor. El líder tiene que ser el más servidor. No funciona de otra manera. Cada uno de nosotros somos servidores y servidoras de Cristo. Y el Señor ha dado el orden para que uno sea líder, para que otros guíen, que para otros sean maestros, otros profetas. Eso es el orden que el Señor ha permitido. Que el Espíritu Santo da la sabiduría para alinearse a eso. Pero al final todos somos iguales. Todos somos servidores y servidores de Cristo. Pero ¿qué necesidad tenemos de control? ¿Cómo queremos tener el mando? Porque miren, si al ser humano se le da un poquito de poder, nos embriagamos, nos volvemos locos. Debe poder a quien sea, ya sea en gobierno, en iglesia, y se vuelve loca con el poder. Porque no hay nada como que la gente pierda el control de su mente cuando le da poder.
Porque seamos honestos, se siente bien tener poder. Se siente bien decirle a alguien, tú no vas a hacer eso. Los que son jefes, para los que tienen gente a cargo, si se siente bien mandar a alguien. En el trabajo le puedo decir a uno, mira, ahorita mismo, anda a comprar la luz y sola, pero yo hace rato y va, hermano, el frío y la, claro. Tienen hambre, yo soy el jefe, aunque no lo crean, uy, pero eso no es correcto, quiera todo lo que la gente hace, el poder, se aprovecha. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús le hubiera dicho, vaya, pues, todos van a ser los mayores? Hubiera sido un destrozo lo espiritual. Pero Jesús fue sencillo. Jesús dijo, el que más sirve es el mayor. ¿Por qué? Porque el que más sirve nunca va a tener poder. O sea que si usted quiere ser mayor, quítese, póngase de todo. Miren qué complejo es. 4 características difíciles. 4, somos negativos, somos hostiles, falta de empatía y necesidad de control. Eso es ser complicado. Y yo no sé si usted se relacionó con nosotros, yo los 4 los tengo. Me cuesta. Pero ¿sabe por qué le pido al Señor y busco que me haga sencillo? Porque dice Salmo 116:6 que Jehová guarda a los sencillos. ¿Quiénes lo pueden buscar? Yo no lo voy a poner ahí porque yo se lo doy como un bono. Esa es mi motivación de por qué usted tiene que buscar ser sencillo. Porque dice Salmo 116, Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y él me salvó. Mire qué lindo es el Señor. Que a los sencillos Jehová los levanta, porque sabe que ellos no lo pueden hacer por sí solos. Aquel que tiene un corazón sencillo es el que Jehová mira, lo tiene en el hueco de su mano. Quiero concluir con eso. Hermano y hermana, seamos sencillos por una razón. Filipenses 2:15 nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación que maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Nosotros vamos a resplandecer cuando seamos sencillos de corazón. Sé que es difícil, sé que es complicado, somos complejos. Yo quisiera decirle, hermano, hermana, todos nosotros vamos a ser transformados de la noche a la mañana, pero no funciona así. Cada uno de nosotros tiene que tomar lo suyo. Haga un autoanálisis. Sea honesto con usted mismo. Si yo le pregunto con cuál de las 4 se relacionó y usted me dice, con ninguna, hermano. Yo soy una paloma santa que vuela en la mano. Pero si usted es honesto con usted mismo y usted dice, hermano, mira qué negativo soy. Y le he pedido al Señor que me quite eso. Mira que hostil, a mí medio me dicen algo y yo soy una bomba, hermano. Exploto. No me pueden decir nada porque ya estoy predispuesto a tirar la bomba de ofensa. Hermano, yo no pienso en los demás, yo pienso solo en mí. Yo tengo empatía en lo absoluto. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es honesto con usted mismo y usted reconoce su debilidad, usted se vuelve sencillo de corazón. Cuando uno reconoce y dice, Señor, yo no soy nadie. Yo simplemente soy un servidor tuyo que está dispuesto a lo que tú deseas. Eso es ser humilde y sencillo de corazón. Y cuando el Señor ve a un sencillo, ¿sabe lo que hace? Lo convierte en sabio. Dios ama tomar aquello que Él ve sencillo porque con eso trabaja. Dios no le gusta trabajar con el complejo porque se vuelve muy complicada lo sencillo que Él ha dejado. El complejo va a decir, yo voy a amar de acuerdo a mis condiciones. El complejo va a decir, yo voy a amar de acuerdo a mis intereses. El sencillo simplemente va a decir, yo amo porque aquel que está arriba me amó a mí primero. Es en serio. El ser humano ha complicado tanto, han hecho mil religiones de cómo se debe de alabar, qué instrumentos ocupar, cómo vestir, cómo dar la ofrenda, cuáles son los tiempos. Mire, hermano, se ha complicado tanto el amor del Señor.
y es parte de la frialdad del mundo. El mundo le gusta ver cómo las iglesias se pelean entre ellos. El mundo quiere ver cómo usted se destruye con otro hermano de la iglesia porque él lo ofendió y usted lo tiene que ofender de regreso. Pero yo le invito a que seamos sencillos de corazón. Simplemente ponga su mirada en Cristo, aquel que hizo todo sencillo. Y le aseguro que Él le transformará su corazón. Él es especialista en eso. Él es especialista en tomar todo aquello complejo y moverlo y hacerlo sencillo. 11 discípulos quedaron, seres complejos, que terminaron siendo pilares para las enseñanzas de Jesús. No por cómo ellos eran, sino por cómo fueron transformados. Y nosotros tenemos el privilegio, el honor de tener al Espíritu Santo en nosotros. Y la misma complejidad que los discípulos tenían, las tenemos nosotros. Lo bueno es que la misma transformación que disfrutaron en el Espíritu Santo, la hemos disfrutado nosotros. Así que empecemos a ser sencillos de corazón. Amén. Gracias, Padre, te doy por esta palabra. Gracias, Padre. Porque qué difícil es ser sencillo. Qué difícil es quitarnos ese arte de hacer difícil lo sencillo. Somos expertos en eso. Cuando debería de ser tiempos agradables, nos volvemos tiempos tensos. Cuando deberíamos llamarnos como familia, hay división. Cuando deberíamos de ser amorosos con los hermanos en Cristo, empezamos a pensar quién es el mayor. Sucede, Señor, que sucedieron a los discípulos y tú estabas en medio de ellos. Y aún así, ellos tenían esa necesidad de poder, de control. Quítanos todo eso, Padre. Haznos sencillos de corazón. Que entendamos tu escritura. Que entendamos tu forma de ser. Que entendamos tu palabra. Quítanos todo espíritu de negatividad. Todo espíritu de hostilidad. Quita todo aquello que nos hace ser menos empáticos nosotros con nosotros. Y pongamos nuestra mirada en ti. El Espíritu Santo empieza a transformarnos. Tú nos haces sabios. Y dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Padre, algo tan sencillo es temerte. Simplemente decir, tú eres mi Dios, yo no soy nada así. Ese es el temor a Jehová. El comprender que Él lo ha hecho todo. Él lo ha creado todo. No haga tan compleja su vida, hermano. No se ponga a pensar en tantas consecuencias, tantas cosas que tiene que hacer. Es que, hermano, si yo buscara más al Señor, las cosas fueran diferentes. No sea tan complejo. Simplemente buscas. Y todo cambiará. Le queremos dar vuelta a tantas situaciones. Y el Señor simplemente quiere estar con nosotros. Anhela que añoremos su presencia, que le amemos a Él. Eso es ser sencillo de corazón. Que cuando vengan dificultades, que cuando vengan problemas, simplemente le digamos, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mi limitación. Yo simplemente confío en lo que tú harás, sea bueno o sea malo. Gracias por este pueblo, gracias por estos siervos y siervas. Gracias por estos ex complicados, porque éramos complicados cuando te teníamos aquí. Pero tú estás transformando nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por este pueblo, gracias por tu palabra, gracias por ese tiempo, Señor. No dudo que el Espíritu Santo ha hablado al corazón de cada uno conforme a lo que tú quieres enseñarle. Gracias por ese tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.